La primera vez que vi los números alterados en la hoja de cálculo, sentí como se me secaba la boca. Era una noche de jueves, las 11:30, y las oficinas de desarrollos inmobiliarios Castañeda estaban vacías, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el resplandor azul de mi monitor. Había abierto el archivo equivocado por accidente, uno que no debía estar en la carpeta compartida, y ahí estaban cifras infladas, costos fantasma, comisiones duplicadas. Mi jefe, el arquitecto Ernesto Castañeda, había estado presentando números falsos al inversionista principal durante 6 meses. El proyecto del complejo residencial en Polanco, el que nos iba a catapultar como firma, estaba construido sobre mentiras. Y lo peor de todo era que yo, como coordinador de proyectos, sería el responsable perfecto si todo se derrumbaba. Ernesto lo había planeado así. Cerré la laptop con manos temblorosas y me quedé mirando la ciudad a través del ventanal. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban como estrellas caídas, indiferentes a mi dilema. Podía quedarme callado, seguir el juego, cobrar mi sueldo y esperar que la bomba no explotara en mis manos. O podía hacer algo que mi padre, un albañil que nunca robó ni un clavo en 40 años de trabajo, me había enseñado a decir la verdad, aunque duela. Pero la verdad no solo dolería, me destruiría. Perdería mi empleo, mi reputación, quizá hasta mi licencia profesional. Ernesto tenía conexiones, abogados caros, amigos en lugares importantes. Yo solo tenía mi palabra. Esa noche no dormí. Llegué a la arquitectura por mi abuelo. Él era carpintero en un pueblo de Michoacán. Y cuando yo tenía 7 años, me llevó a ver una casa que estaba construyendo para una familia del pueblo. No era nada lujoso, solo concreto, varilla y tabique. Pero recuerdo cómo sus manos callosas acariciaban las vigas de madera, cómo explicaba que cada pieza debía estar en su lugar exacto o todo se vendría abajo. Mijo, me dijo ese día, construir es un acto de honestidad. Le estás diciendo a una familia, aquí van a estar seguros. Si mientes en eso, no eres constructor. Eres criminal. Esas palabras se grabaron en mí como cincel en piedra. Estudié arquitectura con becas y trabajo nocturno. Me gradué con mención honorífica. Hice mi maestría endeudándome hasta las cejas. A los 32 años, cuando entré a Desarrollos Castañeda, creí que había llegado. Era una firma prestigiosa, proyectos millonarios, clientes importantes. Ernesto Castañeda me recibió con palmadas en la espalda y promesas de sociedad futura. Tienes talento, Sebastián, me decía. Aquí vas a crecer. Vas a hacer cosas grandes. Durante 2 años, trabajé 70 horas semanales. Sacrifiqué relaciones, cumpleaños, fines de semana. Mi novia Claudia me dejó porque nunca tenía tiempo para ella. Estás casado con tu trabajo, me dijo el día que empacó sus cosas. No pude contradecirla, pero valía la pena. No, estaba construyendo mi futuro, hasta aquella noche de jueves, cuando descubrí que mi futuro estaba edificado sobre arena movediza. El viernes por la mañana llegué a la oficina con un plan que había armado entre el insomnio y el tercer café. Necesitaba pruebas sólidas antes de hacer cualquier movimiento. No podía acusar a Ernesto solo con un archivo que había visto por casualidad. Me haría pedazos en segundos. Pasé el día actuando con normalidad, sonriendo en las juntas, respondiendo correos, mientras mi estómago se retorcía como cable de acero. A las 3 de la tarde, cuando Ernesto salió a comer con un cliente, me metí a su oficina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien lo escucharía desde el pasillo. Busqué en su computadora, en los cajones, en las carpetas del servidor. Encontré más de lo que esperaba: contratos auterados, facturas falsas, correos donde discutía con el contador cómo maquillar los números. Ernesto no solo estaba robándole al inversionista, estaba usando materiales más baratos
que los especificados en los planos, poniendo en riesgo la seguridad de las futuras familias que vivirían ahí. La casa de mi abuelo, construida con honestidad, duraría 100 años. Este edificio podría colapsar en 20. Copié todo en una memoria USB que guardé en el fondo de mi mochila como si fuera dinamita, porque eso era exactamente dinamita que podía destruir a Ernesto o destruirme a mí, dependiendo de cómo la usara. Esa noche conduje hasta casa de mis padres en Nezahualcóyotl. Mi mamá me recibió con abrazos y preguntas sobre por qué me veía tan demacrado. No le dije nada, solo me senté en el sillón donde había pasado mi infancia y observé las paredes que mi padre había pintado con sus propias manos, el librero que mi abuelo había construido antes de morir, objetos humildes, pero honestos, duraderos. Duraderos. Mi padre llegó del trabajo, todavía con su overol manchado de cemento, y se sentó a mi lado. ¿Problemas en el trabajo? Preguntó con esa intuición que solo los padres tienen. Asentí, sin hablar. Él no insistió, solo puso su mano pesada sobre mi hombro. Lo que sea que estés enfrentando, dijo después de un largo silencio. Acuérdate de quién eres y de dónde vienes. El dinero va y viene, mijo, pero tu nombre, ese te lo llevas a la tumba. No necesitaba decir más. El lunes tomé la decisión. No iría con Ernesto, no negociaría, no me convertiría en cómplice, tampoco acudiría directamente con el inversionista. Eso sería mi palabra contra la de un arquitecto reconocido, y yo perdería. En cambio, hice algo que podría costarme todo. Fui con las autoridades, primero a la Procuraduría Federal del Consumidor, después a la Secretaría de Desarrollo Urbano, finalmente a la Fiscalía Anticorrupción. En cada oficina conté la misma historia, presenté las mismas pruebas, llené los mismos formularios interminables. Los funcionarios me miraban con esa mezcla de admiración y lástima que se reserva para los idiotas que se autodestruyen por principios. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó un auditor en la fiscalía. Un hombre mayo, ere con lentes de pasta y corbata floja. Una vez que esto arranque, no hay vuelta atrás. Te van a investigar a ti también. Van a revisar cada papel que hayas firmado, cada correo que hayas mandado. Lo sabía. Sabía que mi vida profesional podía terminar ahí. Sabía que Ernesto usaría sus contactos para pintarme como un empleado resentido, un incompetente buscando venganza. Sabía que probablemente pasaría meses sin trabajo, mientras las investigaciones avanzaban. Estoy seguro, respondí, y firmé la declaración. Esa tarde, mientras salía del edificio de gobierno, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta, llamé a mi hermana. Ella trabajaba como maestra en una primaria pública. Ganaba una fracción de lo que yo ganaba, pero siempre había sido más sabia que yo. Seba, me dijo, después de escuchar toda la historia, vas a estar bien. No sé cómo ni cuándo, pero vas a estar bien, porque hiciste lo correcto. Quise creerle. Hell Mensch, Kizzy. Los siguientes 3 meses fueron un infierno burocrático. Las investigaciones avanzaban con la velocidad de una tortuga artrítica. Ernesto fue notificado de la denuncia y, como esperaba, contraatacó con todo. Me despidió alegando bajo desempeño y violación de confidencialidad. Puso abogados a investigar cada proyecto en el que había trabajado, buscando algún error que pudiera usar en mi contra. Filtró rumores en la industria de que yo había robado información para venderla a la competencia. De la noche a la mañana me convertí en un paria. Arquitectos que me saludaban con efusividad ahora cruzaban la calle para evitarme. Empresas donde había mandado mi currículum me rechazaban sin siquiera llamarme a entrevista. Mi cuenta bancaria se derretía mientras pagaba la renta, los préstamos estudiantiles, los gastos básicos. Tuve que vender mi carro. Me mudé a un departamento más pequeño en la Doctores, un estudio de 30 metros cuadrados, donde el ruido de la calle no me dejaba dormir.
Hubo noches en las que me senté en el piso de ese departamento, con la luz apagada y el sonido de las ambulancias afuera, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. Habría sido tan fácil quedarme callado, cobrar mi sueldo, hacer como que no veía nada. En esos momentos oscuros, sacaba mi teléfono y miraba una foto de mi abuelo, de pie frente a aquella casa que construyó en Michoacán. La casa seguía ahí, sólida, honesta. Él había muerto hacía 10 años, pero su trabajo permanecía. ¿Qué querría que permaneciera de mí? ¿Un salario cómodo, construido sobre mentiras? ¿O la certeza de que, cuando tuve que elegir, elegí bien? La llamada llegó un martes por la tarde, 4 meses después de mi denuncia inicial. Era la fiscal encargada del caso, una mujer llamada Lorena Campos, que se había tomado mi caso en serio cuando otros querían archivarlo. Sebastián, tenemos suficiente. Vamos a proceder con cargos formales contra Castañeda y su contador. Fraude, falsificación de documentos, uso de materiales no especificados. También encontramos que había sobornado a 2 inspectores de obras. Esto es grande, sentí como se me aflojaban las rodillas. Y yo pregunté con voz que apenas reconocí como mía: tú estás limpio. Revisamos todo, cada papel que tocaste. Incluso encontramos correos donde le advertiste a Castañeda sobre irregularidades en las primeras etapas del proyecto. Antes de que esto escalara, no solo no eres culpable, eres la razón por la que vamos a detener una estafa millonaria y probablemente salvar vidas. Ese edificio estaba diseñado para soportar sismos de 7.5 grados. Con los materiales que Castañeda usaba, colapsaría con un 6.0. Colgué el teléfono y lloré. Lloré de alivio, de agotamiento, de todo el estrés acumulado. Lloré pensando en las familias que nunca sabrían que estuvieron a punto de comprar departamentos en una trampa mortal. Lloré por mi abuelo, deseando que estuviera ahí para abrazarlo. 2 semanas después, la noticia salió en los periódicos. Arquitecto prestigioso, detenido por fraude millonario. A las redes sociales explotaron. Algunos de mis antiguos colegas, los mismos que me habían dado la espalda, ahora me llamaban héroe y ejemplo de integridad profesional. Me producía náusea su hipocresía. No había hecho esto por ser héroe. Lo había hecho porque era lo único que podía hacer y seguir viéndome al espejo. Lo había hecho porque mi abuelo no me había enseñado a ser héroe. Me había enseñado a ser honesto, que no es lo mismo. Pasó un año antes de que mi vida comenzara a normalizarse. Pero cuando lo hizo, fue de maneras que nunca anticipé. La historia se corrió en círculos profesionales, no como chisme, sino como caso de estudio. Empecé a recibir llamadas, primero una, después varias. Empresas que querían contratar a alguien en quien pudieran confiar completamente. Inversionistas que necesitaban un arquitecto que supervisara proyectos sin posibilidad de corrupción. Universidades que me pedían dar charlas sobre ética profesional. Una firma internacional me ofreció un puesto como director de integridad y cumplimiento, con un salario superior al que ganaba con Ernesto. Acepté, pero también hice algo más. Abrí mi propio despacho pequeño, nada ostentoso, solo una oficina de 4 personas, donde cada proyecto, por pequeño que fuera, se hacía bien. Nuestra primera cliente fue una cooperativa de vivienda en Iztapalapa. Familias obreras que ahorraron durante años para construir sus casas. Les di el mismo trato que le daría a un millonario en Polanco, en planos detallados, materiales de calidad, transparencia total en costos. Cuando entregamos el proyecto, una señora llamada Doña Carmen me abrazó llorando. Usted no sabe lo que significa tener una casa, donde sabemos que nuestros nietos van a estar seguros, me dijo. Sí, sabía exactamente lo que significaba. Era lo mismo que mi abuelo había dado a aquella familia en Michoacán décadas atrás. Una tarde,
Claudia, mi exnovia, me escribió. Había visto las noticias. Había seguido la historia. Nos vimos para tomar café en un lugar de la Roma. Siempre supe que eras buena persona, me dijo, pero nunca pensé que fueras tan valiente. Le expliqué que no fue valentía, fue necesidad, fue la incapacidad de vivir con la mentira, la imposibilidad de traicionar todo lo que mis padres y mi abuelo habían invertido en formarme. No volvimos como pareja, pero nos hicimos amigos de nuevo, y eso también fue una forma de victoria. Hoy, 3 años después de aquella noche de jueves, cuando vi los números alterados, me siento en la oficina de mi despacho y miro los proyectos en las paredes. No son rascacielos lujosos ni complejos multimillonarios. Son escuelas, centros comunitarios, viviendas para familias trabajadoras. Son construcciones honestas que van a durar, que van a proteger a la gente que las habite. Ernesto Castañeda cumple una sentencia de 8 años por fraude y otros delitos. Su firma quebró, su reputación quedó destruida. Sus amigos importantes desaparecieron cuando ya no podía darles contratos jugosos. Supe que intentó suicidarse en prisión el año pasado. No siento placer por su caída, solo una tristeza profunda, por todo lo que pudo haber sido si hubiera elegido el camino difícil, en lugar del atajo fácil. Podría haber construido proyectos legítimos, podría haber formado arquitectos jóvenes, con integridad, podría haber envejecido con dignidad. En cambio, eligió el engaño, y el engaño siempre, eventualmente, se cobra su precio. A veces me preguntan si me arrepiento. Sí, sabiendo todo lo que iba a sufrir, volvería a tomar la misma decisión. La respuesta es simple y complicada al mismo tiempo. Sí, me arrepiento de los meses de insomnio, del estrés, de la pobreza temporal, de ver cómo gente en la que confiaba me daba la espalda, pero no me arrepiento de la decisión en sí, porque esa decisión definió quién soy. No soy el arquitecto que construye más alto o más lujoso, soy el arquitecto en quien se puede confiar. Y esa reputación, construida sobre la verdad, es inamovible. Mi padre vino a visitar la oficina el mes pasado. Se paró en medio del espacio, mirando los planos, las maquetas, las fotografías de proyectos terminados, y vi lágrimas en sus ojos. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo simplemente. Esas 4 palabras valieron más que cualquier premio de arquitectura, más que cualquier proyecto millonario, porque al final todos construimos 2 cosas, en la vida en estructuras de concreto y acero que eventualmente se derrumbarán, y reputaciones que sobreviven a nuestra muerte. Elegí construir la segunda, con la misma honestidad con la que mi abuelo construía la primera. Pude haber engañado y ganado rápido. Elegí ser honesto y gané para siempre.